Hola a todos, yo soy Silvestre Campillo. Yo soy María Sánchez y esto es Allá donde habitamos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es En el programa de este mes estamos con Miguel Ángel Hernández. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas. Buenas tardes, Miguel Ángel. Miguel Ángel Hernández es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y además de libros de cuentos y de ensayos ha publicado 3 novelas que son Intento de escapada, El instante de peligro y El dolor de los demás. La primera, que la leímos el verano pasado y nos encantó, recibió el premio Ciudad Alcalá de narrativa y fue traducido a 5 idiomas. Su segunda novela, El instante de peligro, quedó finalista del 23º premio Herralde. Y esta última está teniendo una gran acogida por parte de la crítica y no nos extrañaría que recibiera algún que otro premio. Intento de escapada trata fundamentalmente de la vida de Marcos, un estudiante de Historia del Arte, que a pesar de que tiene dos amistades, dos chicas, y que además tiene una relación bastante estrecha con ellas, es un estudiante, es un joven solitario, introvertido, muy observador también, que reflexiona mucho acerca del mundo que le rodea y realmente él sabe que le interesa el arte, de hecho es lo que estudia, pero su esquema dan un giro cuando aparece en su vida el personaje de Jacobo Montes, que es un artista que conoce a través de una profesora a la que admira, Elena, pero este artista, pues digamos que juega con la dignidad humana, se aprovecha de la miseria de otras personas para elaborar sus obras de arte. Y esto pues genera un conflicto en el protagonista. Por otro lado, El dolor de los demás es una novela de autoficción, no sé si me atrevería a decir autobiográfica, que también puede marcarse dentro del ámbito de la metaliteratura, ya que pues de lo que habla precisamente del proceso de creación de una novela a partir de un hecho que a Miguel Ángel le acontece cuando es adolescente. Que no es otro que el suicidio de su mejor amigo, Nicolás, después de acabar con la vida de su hermana, la Rosy. Y esto no es destripar la obra porque él lo confiesa desde el principio. Es el motor de la historia. Exacto. Bueno, lo primero que te queremos felicitar, antes de nada, por el éxito que está teniendo El dolor de los demás. Y te queríamos preguntar, antes de empezar a hablar del dolor de los demás y de Intento de escapada, por la época en la que tú empiezas a leer en profundidad, a leer cosas serias y sobre todo a escribir, porque tú estudiaste Historia del Arte. Historia del arte, sí. ¿Y en qué momento tú decides decantarte por el mundo de la literatura? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la felicitación. Y yendo a la pregunta, yo comencé a leer temprano, pero serio ya, con seriedad, yo creo que en la adolescencia. Y al mismo tiempo que estudiaba el fin del instituto, y empecé a tener como lecturas serias, y por serios se entiende lecturas clásicas, ¿no? Pero fue sobre todo en la universidad donde empecé a leer a autores que me volaron la cabeza, como Samuel Beckett, o como Thomas Bernhard, o como Émile Cioran, como Borges, ¿no? Que un poco me llevaron a la idea de que eso era lo que yo quería hacer, incluso más allá que escribir sobre arte, ¿no? Me interesaba más leer sobre literatura que sobre arte, porque al final los libros hablaban de una cosa que era para mí fundamental, que era la vida, por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que fue cuando empecé durante la carrera, y luego ya después soy por encima de cualquier otra cosa un lector, más incluso que un escritor. Creo que para mí la lectura es como la pasión absoluta, y luego está la escritura cuando hay historias que ya no me puedo aguantar y tengo que contar, ¿no? Pero
creo que la base de todo está en la lectura, ¿no? Y un poco el panteón sería el de esos autores que descubrí en la adolescencia, Beckett, Bernhardt, Cioran y Borges, quizá, y luego una serie de autores que he ido descubriendo más tarde, pero que para mí son igualmente importantes, como Siri Husband o Don DeLillo, Philip Roth, Enrique Villamatas, que creo que son los autores que más o menos entre todos forman lo que sería un poco mi panteón. Y bueno, en Intento de Escapada y en El dolor de los demás, que son las dos novelas que hemos leído tuyas, trata el tema de la ética del arte. Bueno, en el dolor de los demás, además, lo trata de manera explícita. Y Jacobo Montes es un personaje que en Intento de Escapada juega con la dignidad de una persona, de un inmigrante, y queríamos preguntarte dónde están los límites del arte y si hay unos criterios objetivos para definir qué arte y qué no es arte. Bueno, pues esa es la pregunta del millón, que no tiene respuesta de ninguna de las maneras, porque han estado los teóricos del arte devanándose los sesos durante mucho tiempo sobre qué es y qué no es arte, y no hay una definición así clara que se pueda decir de una vez y para siempre, ¿no? Porque cada época tiene un sentido o da un sentido a lo que en cada momento significa arte, ¿no? Ha pasado por muchas definiciones: arte igual a belleza, arte igual a expresión, arte igual a imitación de la naturaleza, y todas las cosas que no se ajustaban a esa definición pues no eran arte en ese momento, ¿no? Es cierto que después a finales del siglo XIX muchas de esas cosas se ponen en cuestión porque surgen las nuevas tecnologías como la fotografía, después el cine, que permiten que el arte ya no tenga que ver con la imitación de la naturaleza, ¿no? Sino que tenga que ver más con pues, la expresión de ideas, de emociones, y muchas veces en estado puro, casi a veces sin ni siquiera tener que ver con la realización de cosas físicas, ¿no? Que sería lo que después sería el arte conceptual, ¿no? Entonces es muy difícil definir lo que es arte. Arte es una especie de tradición de lo que ha sido y cómo se ha ido modificando, pero que tiene que ver en el fondo con una manera, un modo de expresión de cosas que están relacionadas con las emociones, con el mundo interior, pero también con el mundo exterior, con la injusticia, ¿no? Al final, creo que lo viene a decir Montes en algún momento de Intento de Escapada, el arte es una manera de ver, una manera diferente al modo en el que habitualmente vemos las cosas en un mundo cotidiano, productivo, donde no le damos demasiadas vueltas a las cosas, ¿no? Y en ese sentido el arte tiene mucho que ver con la filosofía, ¿no? Es un modo de pensar y de ver el mundo, pero que a diferencia de la filosofía se apoya en objetos, en acciones, en imágenes, ¿no? Eso sería más o menos lo que podría ser el arte que se va definiendo a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cuáles son los límites del arte? En la novela aparece un artista que los pone en juego, ¿no? Para mostrar una injusticia, comete otra injusticia. Marcos, el protagonista, se pregunta si eso es necesario o si no. Yo no tengo la respuesta clara, ¿no? Para eso escribí una novela, porque la respuesta es muy, muy difusa y cambia según los días, pero quizá los límites del arte, por decirlo de algún modo así, en lo que pueda yo incluso estar de acuerdo conmigo, son los límites de la ley. Ya está. El límite del arte es lo que en cada momento la ley permite. El artista no está por encima de ningún otro ciudadano. Ni el artista, ni el cineasta, ni el jugador de fútbol. Nadie está por encima de ningún ciudadano. Entonces, si un artista siente que para su obra es necesario maltratar a un animal, pues debe ser juzgado por maltrato animal. Si comete cualquier acto vandálico, debe ser juzgado por vandalismo, porque tiene que estar sujeto a la ley igual que cualquier otro. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones la ley, como sabéis, no es justa, porque la ley en algún momento hacía que las personas de color no pudieran subirse a los autobuses o no pudieran entrar a según qué restaurantes, que las mujeres no podían votar, ¿no? Y eso era la ley. Y entonces, en algunos momentos, el artista se salta la ley porque considera que su obra necesita saltársela, y aunque él corra con las consecuencias y tenga que ir a la cárcel o pagar una multa, ¿no? Entonces, los límites para mí son los de la ley. Y luego entramos en un terreno mucho más espinoso y fangoso, que es el terreno de la moral y de la ética, que no es exactamente el de la ley, y que eso cambia
según las costumbres, según los contextos y según las personas. Entonces lo que para uno es moral, para otro puede ser inmoral. Porque al final la moral es también un sistema de costumbres, de prejuicios, de tradiciones heredadas. Y el arte siempre se lo ha ido soltando. En el siglo XIX, artistas como Manet, por ejemplo, o Courbet, se saltaron los códigos morales cuando representaron cosas que los demás no representaban, y para ellos, bueno, los sacaron del salón impresionista, era el salón de los rechazados, siempre estaba como al margen de la sociedad. Hoy muchos artistas se saltan códigos morales o éticos, y pues bueno, ahí qué ofende a los demás, qué deja de ofender, es algo muy peliagudo, ¿no? Entrar en cuáles son los límites éticos. Creo que son los límites éticos de una persona. Si tú como persona no te aprovechas de nadie, pues como artista tampoco. Pero eso, los límites éticos, la ética de una persona o la moral de una persona no es la ley. Creo que el artista se los puede saltar todos menos el de la ley. Y en el de la ley está por ejemplo, pues sí, el maltrato, el odio, por ejemplo, tenemos delitos de odio, ¿no? Los otros son mucho más difusos, ¿no? Entonces hay gente que se puede sentir ofendida porque alguien se suene los mocos con una bandera, y hay gente que no. Entonces, ¿cuáles son los límites? Solo los de la ley. Esa sería mi respuesta, ¿no? Los demás, como son imposibles de delimitar, ¿no? Y pues cada persona y cada sociedad los modifica, pues es muy difícil, ¿no? Entonces el artista siempre está también, precisamente cuando se los salta, lo que está haciendo es mostrarlos, ¿no? Mostrar dónde están, mostrar cosas que a lo mejor en realidad el resto no vemos, ¿no? Solo cuando te saltas un límite o no te dejan saltártelo, ves que existen. Y creo que el artista tiene también la obligación de, por lo menos, llevar las cosas al límite, más o menos. Pero bueno, ahora que lo has dicho, el tema de sonarse los mocos con una bandera. Dani Mateo lo hizo, ofendió a mucha gente, al parecer, y lo están llevando a juicio por esto. Claro. Porque la ley. Claro, o sea, exactamente, ahí está la ley. Ahí está la cosa, que si la ley permite, o sea, si dentro de la ley está tipificado un delito, que es el delito de odio o el de herir los sentimientos religiosos, el de ¿cómo es el del terrorismo? El de exaltación del terrorismo, pues bueno, uno sabe cuál es la ley, ¿no? Y la ley, como decimos, no es justa siempre, porque la ponen personas que tienen unos intereses y unas ideologías, ¿no? Entonces el artista, incluso el cómico, pensando que el cómico puede ser un artista, puede decir, vale, yo sé que esto me van a meter a la cárcel, me van a montar un juicio, pero quiero hacerlo, precisamente para que me monten el juicio y pueda mostrar la inconsistencia de esa ley, ¿no? Pero no puede estar por encima de la ley nadie, porque eso es un peligro, porque entonces si no estamos como en estado de excepción, donde el artista puede hacer cosas que no podemos hacer nosotros, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque puede hacer cosas para que la sociedad avance, pero puede hacer cosas en otro sentido. Entonces el artista, por el hecho de ser artista, no está exento de la responsabilidad a la que estamos. Es un ciudadano y ya está, ¿no? Es un poco bajar el arte del pedestal en el que a veces pensamos. Por un lado eso, al bajar el arte del pedestal, lo pone como el resto de nosotros, no le deja esa libertad absoluta, pero por el otro lado le concede agencia política, porque si el arte está solo ahí, ¿no? Esto que lo hagan los artistas, que hacen todo lo que, ¿no? Como no hacen daño, están ahí fuera en un mundo, ¿no? El arte que respeta la ley, o que está dentro de la ley, o que juega con la ley, está dentro de la sociedad y por tanto puede cambiarla. Si está ahí haciendo lo que le plazca en su Parnaso, no cambia las cosas, ¿no? Entonces a mí no me parece tan malo que los artistas sean ciudadanos y que en ocasiones se la jueguen y ya está, que a veces es necesario jugarse. Bueno, y ya volviendo a tu otra obra, al dolor de los demás y intento de escapada,
¿existe alguna relación entre las dos, entre el título de Intento de escapada y el personaje principal del dolor de los demás, que no sé si atreverme a decir que eres tú? Sí, atrévete. Vale, me atrevo. Atrévete. Bueno, son dos novelas diferentes, pero forman parte de un mismo impulso que también en el que también estaría la novela intermedia, El instante de peligro, que es una especie de impulso narrativo del yo, de figuración del yo. En Intento de escapada y en El instante de peligro los personajes se parecen muchísimo a mí. Marcos se parece mucho a quien yo fui de estudiante. Martín, el protagonista del instante de peligro, se parece mucho a quien yo soy de profesor, ¿no? Pero no llegan a ser yo del todo. Comparten algo de mi experiencia, comparten las mismas letras de nombre, Marcos, Miguel, Martín, pero no soy yo del todo, ¿no? Y tampoco lo que hacen los personajes coincide con lo que hago yo, pero sí tienen mucho de mí, ¿no? Y mucho de mi experiencia, que va poco a poco como desvelándose en El dolor de los demás, donde ya es una novela de lo que se llama autoficción o autobiográfica, incluso me interesa, creo que más que autoficción, donde el personaje ya se llama como yo y como el narrador, ¿no? Narrador, protagonista, narrador, personaje y autor coinciden, ¿no? Que eso sería un poco lo que se llama autoficción. Entonces, claro, Marcos se parece mucho a Miguel Ángel, protagonista del dolor de los demás, y muchas de las cosas que aparecen en esa novela estarían casi en el ámbito de las cosas que aparecen en El dolor de los demás, ¿no? Yo de hecho pienso que El dolor de los demás forma con las otras dos novelas una especie de tríptico. Marcos, el estudiante de Intento de escapada, está en su último año de carrera. Martín, el profesor del instante de peligro, está en sus 38, 39, también, como ya un poco de vuelta de todo. Y lo que sucede en El dolor de los demás es algo que pone al personaje antes de ser Marcos, la noche en la que pasó todo, sería justo antes de que Marcos fuese a la universidad, y el personaje del presente es después de volver de una estancia en el extranjero, o sea, sería el profesor después de Martín, ¿no? Sería una especie de tríptico, de sándwich, donde El dolor de los demás está antes y después de las otras dos novelas, ¿no? Es como cerraría una especie de tríptico del yo, y donde hay una serie de temas comunes, ¿no? Uno de ellos es, sobre todo, antes lo habéis comentado, la cuestión de la ética del arte, ¿no? De qué puede hacer el arte por el mundo. La imagen, la escritura, el arte visual, ¿no? Y eso aparece también en El instante de peligro, donde se habla de la memoria de las imágenes y si en ocasiones la fotografía o el cine sirve para conservar la memoria de los que se han ido. Y aparece también en El dolor de los demás, ¿no? Donde la fotografía tiene un papel muy importante, pero sobre todo la escritura. Creo que Intento de escapada es una obra sobre el arte de acción, El instante de peligro es una obra sobre la fotografía y el cine, sobre la imagen, y El dolor de los demás sobre la escritura, sobre la potencia de la escritura para dar cuenta del pasado y también de la injusticia, ¿no? En este caso de un crimen. Y creo que las tres tienen que ver con cómo el arte sirve o no para contar la vida. Y para mí, en los tres casos, es la herramienta fundamental, ¿no? Para entender el mundo y para contarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido están relacionadas. Por mucho que pues, esta novela última no vaya del arte, en el fondo sí que está muy presente. Las imágenes, pero sobre todo el arte literario, ¿no? La literatura. Pues nos queda por leer Instante de peligro, nos la apuntamos. Es el que está en el centro del sándwich, es el tranchete. ¿Recomendaría algún orden que seguir para leerla? Pues yo creo que la mejor es El dolor de los demás. Después yo leería Intento de escapada, que es una novela como muy de thriller, alguien quiere saber qué hay dentro de una caja, y también una novela de formación. Y luego El instante de peligro, que creo que es la más sofisticada, la más difícil, la más teórica, pero también el corazón de las dos en cuanto a ciertas reflexiones sobre el pasado y sobre las imágenes. El orden sería
el dolor de los demás, intento de escapada, el instante de peligro y luego otra vez el dolor de los demás y ya el bucle ya lo podéis seguir como queráis, ¿no? Porque es cierto que quien ha leído las dos novelas anteriores, cuando lee el dolor de los demás, ve un montón de resonancias ahí. Quien ha leído primero el dolor de los demás ve una serie de prefiguraciones en las otras, ¿no? Entonces están todas relacionadas. También los diarios, ¿no? Que son un poco como una especie de obra centrífuga que escribe al mismo tiempo que estas dos novelas y donde también hay muchas cosas que aparecen, sobre todo en el dolor de los demás. Tenemos que leer Instante de peligro, pero queríamos preguntarte sobre el proceso de creación, porque nosotros entendemos tu última novela como una obra metaliteraria, y nos llamaba la atención mientras la leíamos, cómo podías escribir sobre el propio proceso de creación, porque no sabíamos si realmente esa novela existió o si es un mero procedimiento literario. Bueno, la cuestión de la metaliteratura para mí es fundamental porque es como tomar conciencia y hacer también al lector tomar conciencia de que lo que se está escribiendo es un texto y no es una historia contada por un ente que no se sabe quién es, ¿no? Que es un texto con su artificialidad, y a mí eso me parecía fundamental, ¿no? En este caso, la cuestión aparte tiene que ver con lo que se quiere contar, ¿no? Yo siempre digo que la novela El dolor de los demás intenta responder a dos preguntas básicas, y una tiene que ver con la literatura. Dos preguntas, que una es técnica y otra es ética. La técnica es cómo se escribe sobre eso que ocurrió, sobre ese hecho tan terrible, ¿no? Y la ética es por qué escribir, cuáles son las consecuencias, los daños colaterales, los efectos, ¿no? Pero la técnica es muy importante porque es qué tipo de novela, qué tipo de escritura da cuenta o da fe de aquello que pasó, ¿no? Qué tipo de escritura rescata el pasado, qué tipo de escritura es justo con la víctima y con el recuerdo del asesino o el recuerdo del amigo, qué tipo de escritura es la que mejor se puede adecuar a esa historia, que es, por un lado, tremenda, pero por otro lado, que me toca tan de cerca. Entonces la novela se plantea desde un principio el propio hacerse, el propio proceso de escritura, ¿no? Primero intenta ser una novela policíaca, no le sale, intenta ser una novela autobiográfica, no llega a ser del todo, intenta ser una novela de crónica, de entrevista, no llega a ser del todo. Entonces al final es una especie de intentos de reflexionar sobre cómo todos los géneros establecidos no funcionan para dar cuenta de una experiencia, de algo que tiene que ver con la vida. Y también es metaliteraria en el sentido en el que la propia escritura sirve, o la reflexión sobre la propia escritura sirve como proceso de descubrimiento. Porque tenía una opción diferente. O sea, imaginad que yo termino la investigación y ya con todo, sabiendo lo que ha pasado, sabiendo si puedo o no puedo acceder a los expedientes, habiendo encontrado o no la fotografía, habiendo hablado ya con 2 testigos, entonces digo, aquí tengo todo el material y ya con este material escribo la novela, ¿no? Como desde un punto de vista indeterminado o neutro, ¿no? Pero a mí me parecía que eso sería falsear el proceso de investigación, que para mí era tan importante como lo que se contaba, ¿no? Porque la escritura era una manera de pensar y una manera de descubrir. Iba poco a poco sabiendo cosas, pero también sabiendo qué quería saber y qué no quería saber, descubriendo emociones, y eso me resultaba tan importante como el hecho de encontrar algo, ¿no? Era más el viaje que el punto de llegada, ¿no? Y me di cuenta cuando llevaba ya bastante, ¿no? que lo único que me estaba satisfaciendo era un poco el viaje, las cosas que iba descubriendo, y entonces reflexionar sobre el propio descubrir y también sobre los fracasos de la novela me parecía fundamental, ¿no? Y en ese sentido decía que la novela respondía a una pregunta técnica, que es cómo se escribe, ¿no? Es casi un manual de técnicas de escritura, ¿no? Y luego la otra, por supuesto, la otra pregunta que está articulada con esa es la pregunta ética. ¿Por qué se escribe esto que va a causar daño? ¿Cuáles son los efectos? Por eso hay muchas dudas de si escribir o no escribir, si contar o no contar, si frenarse o no frenarse, hasta dónde llegar, ¿no? Que esas son las dudas que entran en juego cuando te das cuenta de que la literatura no es solo un libro, sino que es una cosa que está produciendo un efecto real en el mundo, ¿no? Sobre todo con esta historia, que es una historia real
y con personajes reales a los que afecta el libro, ¿no? Entonces, ahí están las dos cosas relacionadas, ¿no? La técnica y la ética, que son en el fondo también parte de la misma pregunta metaliteraria, ¿no? Y esa sería un poco la respuesta metaliteraria. Bueno, Intento de escapada fue traducida a 5 lenguas. ¿Cuáles fueron esas 5? Bueno, hay una que todavía no ha salido, pero se ha traducido al inglés, al francés, al italiano, al alemán, y está por aparecer la traducción al portugués en Brasil. ¿Y sabe o nos podrías desvelar si esta novela, El dolor de los demás, también está pendiente de una traducción a otras lenguas? Ojalá. Esto es que es muy difícil, la cuestión de las traducciones es una de las cosas más difíciles en literatura, porque tiene que ver con que haya una editorial extranjera que se interese por una historia y que se anime a publicarla con lo que eso cuesta, de pagar un traductor, pagar derechos, traducir una cosa en un contexto diferente, ¿no? Entonces es lo más difícil para un escritor que te traduzcan. Por alguna razón que no entiendo bien, la historia de Intento de escapada conectaba con varias sensibilidades y ha ido bastante bien. El dolor de los demás, de momento no hay ninguna traducción, hay conatos de posibilidad al inglés, ¿no? Pero ojalá, yo cruzo todos los dedos, porque vamos, nada me haría más ilusión que esta novela se tradujese, porque es una novela que surge en un contexto muy particular, ¿no? Murcia, la huerta, y que se tradujese sería como el intento de ver si funciona en un lugar diferente, ¿no? Y cómo es leída también en ese lugar diferente, ¿no? Porque es cierto que aunque sea una novela murciana o huertana, se está leyendo en España y en otros contextos se entiende perfectamente, porque el conflicto que presenta es un conflicto universal, ¿no? Que no tiene que ver solo con lo local. Pero no sé si fuera de España alguna de las cosas se entenderían o no. No sé, estoy como curioso y expectante a ver si fuera verdad. Bueno, pues si quieres terminamos con alguna recomendación tuya, una recomendación de un libro. Vale, pues yo creo que recomendaría, de los últimos libros que he leído, creo que de lo que más me ha gustado, ha sido los más recientes, es Feliz Final, de Isaac Rosa, que es una novela que está publicada en Seix Barral. A mí Isaac Rosa me parece uno de los escritores más interesantes de los que escriben en español actualmente, y esa novela, que es una novela sobre una ruptura, sobre un divorcio, que empieza de atrás hacia adelante. Es una novela, por eso se llama Feliz Final en lugar de Final Feliz, ¿no? Donde todos los términos van hacia atrás, ¿no? Comienza el momento de la ruptura y va poco a poco hasta el momento del enamoramiento, el momento en el que se conocen. Entonces vas viendo no cómo se va rompiendo una pareja, sino cómo se ha roto, como si fuese una cámara al revés, ¿no? Y entonces vas como siempre percibiendo en acción diferida, ¿no? Las cosas que se han roto. Y es muy curioso porque es una experiencia tremenda. Y luego aparte habla de cómo el amor se rompe no solo por las relaciones, sino también por la precariedad, por el modo en el que funciona el capitalismo contemporáneo, cómo influye la sociedad en los modelos que tenemos de amarnos o de estar con los otros, ¿no? Y es una novela que a mí me ha gustado muchísimo. Aparte de que habla mucho del presente, de la precariedad actual, ¿no? Habla también de las emociones, ¿no? Y cómo las dos cosas van de la mano, ¿no? Como lo que se puede llamar el capitalismo emocional, ¿no? Y aparte está escrita de una manera maravillosa, o sea que la recomiendo. Feliz Final, de Isaac Rosa. Bueno, pues muchas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a vosotros, es un placer. Y ahora os damos voz a vosotros. Estas semanas de Navidades os preguntamos cuáles estaban siendo vuestras lecturas en estas pasadas vacaciones, y algunos nos respondisteis con propuestas además y con recomendaciones muy, muy interesantes. Good PT, por ejemplo, nos contaba que estas Navidades estaba leyendo Mujer de verso en pecho, de Gloria Fuertes. Alicia 34 más 1 nos contestó que su lectura de estas Navidades estaba siendo Ensayo General, Poesía Reunida, de Francisca Aguirre,
y Delirium Tremens de Katy Parra. Por otro lado, también tenemos Poeta en Nueva York, como no, un clásico de Chris_Anse, El efecto del aleteo de una mariposa en Japón, que lo está leyendo José Copero. Y por último, Borja Martín nos contó que estaba leyendo estas navidades 12 Rules for Life de Jordan Peterson e Hibernia de Semi Martínez, y curiosamente también el Corán. Bueno, pues estas han sido vuestras recomendaciones de este mes. Como siempre nos las apuntamos todas y os animamos a los que nos estáis escuchando a que también las añadáis a vuestra lista de lecturas. Y hasta aquí el programa de este mes. Esperamos que hayáis disfrutado de la entrevista, que si no conocíais a Miguel Ángel Hernández os hagáis rápidamente con uno de sus libros y nos despedimos con un fuerte abrazo. Y con sorpresas ya preparadas para el siguiente programa. Hasta el próximo mes. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.